Entonces salen con su maestra. Son dos solamente, pero pues gracias a Dios por ellos. Muy bien. Hermanos, vamos a hablar hoy de un tema que voy a abordar solamente hoy, en favor de Dios. Si Dios me ayuda y me da su gracia. Este tema lo he titulado Cansancio, Perseverancia y Cosecha. Cansancio, perseverancia y cosecha es el título que lleva hoy nuestro mensaje. Les voy a pedir que pongan mucha atención y que no descuiden el texto de donde vamos a partir. El texto de partida es hay un versículo en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Gálatas 6, 9. Y le digo que no lo pierda de vista, porque la aplicación esta que tenemos ahora no nos permite duplicar textos. Entonces, siempre que aborde un punto voy a volver a recordar este texto de donde partimos. Como no lo vamos a poder hacer aquí en la computadora, o tal vez la hermana nos ayude ahí, pero si no se puede, yo se los voy a estar refiriendo para que no se nos olvide. Gálatas, el apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículo 9, dice de esta manera. ¿Sí lo tienen? Vamos a esperar a tenerlo todos. Es en el Nuevo Testamento. Gálatas, si no, aquí va a estar en la pantalla. Ya sabemos, no está exactamente igual. Tenemos otra versión bíblica ahí, y a lo mejor algunos versos no dicen exactamente igual que como yo los voy a leer, pero en otras palabras es lo mismo. Dice el apóstol Pablo: no nos cansemos, dice, no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Lo leemos otra vez. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Dios bendiga su palabra. Miren, hermanos, yo sé y todos sabemos que hay etapas en la vida toda y en la vida cristiana también, en las que hacer lo correcto parece producir resultados muy poco visibles. Muy poco visibles. Oramos, como decíamos hace un momento, servimos, ayudamos, trabajamos, procuramos cuidar nuestra conducta, procuramos mantenernos fieles lo más posible, pero a veces los resultados no siempre aparecen con la rapidez que quisiéramos y deseamos. ¿Les ha pasado o nada más a mí? Nuestro texto habla precisamente de esta realidad. Dice: no nos cansemos. Y cuando Pablo dice no nos cansemos, quiere decir que todos nos cansamos. Va a venir el cansancio, que el cansancio es una realidad. Pablo dice: no nos cansemos, dice, de hacer bien. Miren, a menudo el camino del deber resulta ser un camino de dificultades, de desaliento incluso. Los esfuerzos por hacer el bien a veces suelen ser malinterpretados, incluso pueden ser mal recompensados también. A veces se ridiculizan los planes buenos, los planes benévolos. Este hermano quiere quedar bien, ¿verdad? A veces juzgamos. Se cree muy santo, se cree muy. ¿Para qué abundar en esto, verdad? A veces se ridiculizan hasta los buenos y benévolos planes que hacemos. Se tergiversan los motivos sin conocerse. Se abusa de la bondad del corazón y se tildan de falsas y absurdas las esperanzas que tenemos del éxito. ¿Sí o no?
Muchas veces sucede esto. Pero no obstante, el verdadero cristiano, consciente y de recto proceder, es un hombre decidido, una mujer decidida. Actúa por principios, no por impulso. Yo espero, hermanos, que así sea siempre. Que siempre todo lo que hagamos, lo hagamos precisamente, no por impulso, sino por principios. ¿Cuál pudiera ser un principio para esforzarnos, para servir, para ayudar, para tratar de ser mejores? De que todo lo que hacemos, dice la Escritura, lo tenemos o lo debemos que hacer como para el Señor. Ese es un buen principio. Si descuidamos ese solo principio, hay muchos otros más, pero si descuidamos este solo principio, va a ser muy fácil que caigamos en el desaliento. Va a ser muy fácil que caigamos cuando el cansancio llegue a colmarnos. Va a ser muy fácil que caigamos en el desaliento y que dejemos de actuar. Pero el buen cristiano pone todo el corazón en su labor y por ello sigue adelante, esforzándose al máximo por cumplir los deberes que Dios le ha encomendado. Y aquí voy a hacer una aclaración que voy a estar haciendo continuamente mientras dure el mensaje, porque muchas veces la palabra de Dios se malentiende. Y aquí empieza, y le digo, voy a estar haciendo referencia a esto, porque debemos tener en cuenta algo muy importante. El apóstol Pablo, cuando escribe o habla de esto, no está hablando de que vamos a cegar, vamos a cosechar, vamos a obtener frutos y no desmayamos. Es decir, vamos a obtener resultados si nos esmeramos en cualquier cosa. Pablo no está hablando de esforzarnos o de ese cansancio que viene por hacer cualquier cosa. Yo esta mañana pude haberme levantado y pude haber hecho muchos quehaceres en mi casa y pude haber venido hoy cansado. Pero Pablo no está hablando de los quehaceres del hogar. Pablo no está hablando del cansancio que produce el ejercicio físico. Pablo no está hablando ni siquiera del cansancio que produce el trabajo por el cual yo y mi familia se sostienen. Yo quiero que pongamos atención a esto. Pablo no está hablando de algún proyecto personal que queremos ver realizado y por el cual luchamos, nos esforzamos y a veces nos cansamos. En los versículos anteriores a este que hemos abordado, del versículo 9, se nos enseñan algunos factores que determinan la cosecha o los resultados de nuestro esfuerzo. Por ejemplo, Gálatas 6:7, en esa misma carta, en ese mismo capítulo, el versículo 7 dice: no os engañéis, dice, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Este pasaje habla de una ley que se cumple al pie de la letra. Siempre se va a cumplir al pie de la letra. Es una ley que pudiéramos llamar la ley de la siembra y de la cosecha. Lo que usted haga, usted va a tener resultados de eso. Se esfuerza, se dedica sosegadamente a hacer algo, va a obtener resultados tarde o temprano. ¿Sí o no? Usted me ha visto ahí de boomer en las conferencias de matrimonios, batallando, haciéndole al joven, ¿verdad? Con las diapositivas. Usted dice: hermano, ¿cuál joven? El PowerPoint es muy viejo. Pues sí, viejo para muchos de ustedes, para mí es nuevo. Nunca había trabajado con PowerPoint y ahora en las conferencias he tratado de usarlo y ahí estoy batallando. Pero ¿qué? He visto que conforme me he dedicado a esto, el otro día Rafita me la regaba y me decía: ¿se va a hacer tú un hacker, pastor? No, bueno, fuera, ¿verdad? Batallo mucho con este asunto de la computadora. Mire, traigo ahorita, para que sepan de una vez, paréntesis, traigo ahorita el teléfono bloqueado, no tengo línea, solamente por WhatsApp. Hermanos, me pueden localizar para que si me marcan no vayan a decir: pastor, no me quiso contestar, desvió la llamada. Voy a tener que ir a tercer, ya hermanos, me cancelaron la línea.
Y bueno, ¿mande? Sí, mi número termina en 0, así que marché muy rápido. Bueno, hermanos, hagamos lo que hagamos, vamos a tener resultados. ¿Sí? Tarde o temprano. De esto habla este versículo. No os engañéis, dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es decir, Pablo está diciendo, existen leyes en esto de sembrar que determinan los resultados. Porque Pablo no solamente dice, lo que el hombre siembra, eso va a segar, sino que también aclara el tema de Pablo. Dice el versículo 8. Y aquí viene lo bueno, porque el versículo primero que leímos aclara, no nos cansemos pues de hacer o de sembrar en cualquier cosa. No, dice Pablo, no nos cansemos pues de hacer bien, dice Pablo. Y esto lo dice en toda la carta, en todo el capítulo. Versículo 8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y es por eso que Pablo contrasta el sembrar para la carne con sus propios resultados. ¿Cuál es la cosecha de sembrar para la carne? Corrupción. Vas a cosechar corrupción, ¿sí? Vas a cosechar corrupción. Y dice, el contraste es que sembrar para el Espíritu, la cosecha será vida eterna, bendición. Y mire, es aquí y entonces que llega el llamado de nuestro texto principal. No nos cansemos pues de hacer bien, es decir, de hacer estas cosas, de sembrar lo bueno, de sembrar para el Espíritu. Es aquí y entonces que esta recomendación del Espíritu por medio de Pablo se vuelve clara y aplicable para nuestras vidas. Y es solamente leyendo el contexto que nuestro texto principal es recibido como una, ando mosqueando, hermanos, ya saben, en este tiempo sí pasa, perdón. Es leyendo el contexto precisamente que nuestro texto principal es recibido o puede ser recibido como una recomendación cuando dice no os canséis, pero también con una promesa. Porque, ¿qué dice? Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿En qué área? ¿A qué área se está refiriendo Pablo? Al área del bien, al área de sembrar en el Espíritu. A eso se está refiriendo Pablo. Otra vez, Pablo no está hablando de que no nos cansemos de obtener ciertos resultados en algún proyecto personal. No, Pablo no está hablando de eso. Aunque hacemos bien, ¿verdad? Cuando tenemos un proyecto personal y nos dedicamos hasta que vemos resultados. No estoy diciendo que eso tiene algo de malo, pero el tema que Pablo aborda y que a veces sentimos el cansancio de esto es haciendo el bien. Y esto lo aclaro otra vez porque hay ciertas personas que cuando leen ciertos pasajes de la Escritura, decía yo, los malinterpretan. Y alguien puede ver en esto pues una fórmula mágica que va a resolver su vida. La Biblia dice que no nos cansemos, que nos esmeremos, que trabajemos porque vamos a obtener resultados. Pues sí, es una ley, pero Pablo no está hablando de cualquier proyecto personal. Pablo está hablando de hacer el bien. Escuchemos que es el Espíritu el que nos habla y nos dice a nosotros que cuando hacer el bien se vuelve cansado, cuando la fidelidad parece poco reconocida y cuando el fruto o los resultados tardan en manifestarse, dice Pablo, es ahí donde no debemos permitir que el cansancio nos lleve a abandonar aquello que agrada a Dios. Bueno, esta es solamente la introducción. Nuestro tema se va a llevar a cabo en 3 partes, por 3 puntos. Y los puntos son los que el mismo texto propone. Número 1, la realidad inevitable. ¿Qué es esa realidad?
cansancio, todos nos cansamos. ¿Hay alguien aquí que nunca se canse? Yo a veces veo a Rafita y a Erika bien pilas, ¿verdad? Bien puestos. Hermanos, ¿qué hay que hacer esto? Yo, bueno, vámonos. Y otros de ustedes, ¿verdad? Yo me gocé mucho en estas conferencias de matrimonios porque se pusieron las pilas todos, hermanos, andaban sirviendo, andaban recogiendo. Gracias, hermanos, Dios los bendiga. Pero, ¿cómo terminaron? Cansados. Nosotros llegamos todavía ya a lavar ollas. Fíjense, a estas horas estamos a las 11, 11:30 lavando trastes, lavando ollas, ¿verdad? Por el asunto de la cena. ¿Se cansa uno? Muchos se cansan. Haciendo el bien también se cansa. Entonces, aquí hay una realidad inevitable. Todos nos cansamos. La expresión no nos cansemos reconoce la realidad segurita de cansarnos. Por eso Pablo se ve en la necesidad de exhortarnos y nos dice: no se cansen. Ahora, el cansancio es real en todo y en cualquier esfuerzo y trabajo, pero no tenemos aquí, hermanos, quiero hacer esta aclaración, no tenemos que llevar, hermanos, nuestros trabajos y nuestras cargas solos. Vamos a aprender hoy que Pablo enseña esto precisamente, porque la perseverancia cristiana no exige fingir, escuche, que nunca sentimos agotamiento. Qué bueno que ahorita que pregunté, dijo Rafa, cansados. Pues sí, yo también me cansé. La perseverancia cristiana no exige fingir que nunca sentimos agotamiento o cansancio. Hay responsabilidades que pesan, hermanos. Hay temporadas prolongadas que desgastan. Y hay buenas obras que requieren un esfuerzo sostenido, ahí, mantenernos ahí, y eso es cansado. Mire, Pablo en su quehacer llegaba al punto de la fatiga, y Pablo no lo esconde. Cuando Pablo habla ahí en la segunda carta a los tesalonicenses, y él se pone de ejemplo como muchas otras veces, segunda a los tesalonicenses capítulo 3 versículos 7 y 9, dice: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, dice Pablo, porque no anduvimos desordenadamente entre vosotros. El 8, hermano, por favor. No está. A ver, alguien que lo tenga. Aquí está, la anoté ahorita. El 8. ¿Escuchó eso? Dice: no comimos el pan gratis, dice, de nadie. Dice: sino que trabajando con afán y con ¿qué? Fatiga, dice, con afán y fatiga, día y noche. Entonces, Pablo se cansaba. Pablo no era un superhombre. Pablo se fatigaba, se cansaba también. Por eso escribe estas cosas, para que nosotros entendamos esto. Ahora, ¿usted cree que los discípulos, a veces tenemos ideas concebidas, hermano, concepciones de ciertos personajes bíblicos que son muy equivocadas, muy erróneas? A veces creemos que los discípulos, por haber vivido 3 años junto a Jesús, eran superhombres. Creo que en una reunión de un día de campo hablé yo un poquito acerca de esto. Pero los discípulos no eran superhombres, ¿verdad? No tenían una fuerza sobrenatural, porque eran muchas las demandas del establecimiento del reino, ¿verdad? Muchas veces se agotaron, ante lo cual su maestro tuvo que intervenir. Jesús tuvo que intervenir. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es servir? A ver, el viernes en la reunión servimos más o menos, ¿cuántas personas eran? ¿Supimos en fin cuántos? 25, 26 personas, o 26 personas. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es servir a 5,000 personas? Yo no, tampoco. Yo allá en la sierra, hermanos, llegamos a servir a 200 personas. Pregúntenos cómo terminábamos. Y eso, hermanos, era así, pasar bolsas de despensas a toda una comunidad. Pero pregúntenos cómo terminamos, porque aparte de entregar la despensa días antes, pues teníamos que estar echando en cada bolsita
lo que íbamos a compartir. Pero servir a 5,000 hombres sin contar. Miren, dice, y luego terminar, después de dar de comer y recoger. ¿Sabemos lo que es eso? Miren lo que pasó aquí, hermanos. Mateo capítulo 14, versículo 21. Mateo 14, 21 dice, y los que comieron fueron como ¿quién? ¿Como cuántos? 5,000 hombres. Y aclara Mateo, sin contar las mujeres y los niños. Si todos los hombres de esos 5,000 eran casados, ¿cuántos tenemos? 10,000. Si tenían un niño, ¿cuántos eran? 15,000 personas. Hermanos, esto es una locura de trabajo. ¿Sí o no? ¿Sabemos lo que es eso? No sabemos. Hermanos, en Choquivo, allá donde estuvimos como misioneros por muchos años, la población era de 1,000 gentes. No sabemos lo que es servir, hermanos, a 10,000, a 15,000. Pues miren lo que hizo el Señor, dice, versículo 22. Dice, los que comieron fueron como 5,000 hombres sin contar las mujeres, ya lo vimos, y los niños. 22. Enseguida, dice, Jesús hizo a sus discípulos entrar en una barca, ¿verdad? O en la barca, y les dijo, ustedes ya váyanse, ya, ahuequen el ala ustedes, váyanse ustedes allá al otro lado de la ribera, dice, entre tanto que Él despedía a la multitud. ¿Usted cree que Jesús es inconsciente de nuestros trabajos, de nuestras fatigas? Él más que nadie es consciente de nuestro cansancio, de nuestro esmero, de nuestra persistencia, hermanos. Y aquí lo vemos. Jesús tuvo consideración de sus discípulos porque Él sabía y había visto la multitud. Él hizo el milagro. Pero si leemos otros pasajes paralelos a esto, en primer lugar Jesús les dijo, ustedes denles de comer. Los discípulos abrieron los ojos. ¿Nosotros cómo va? Bueno, dijo, yo hago el milagro, multiplicó los alimentos, pero el servir era de los discípulos, el trabajo, ¿no? Servir platos, recoger después, fue de los discípulos. Pero cuando ya, hermano, esto estaba rebasando a los discípulos, Jesús les dijo, a ver, ya, váyanse, ya ustedes súbanse a la barquita y váyanse para allá. Si seguimos leyendo, hermano, después Jesús los vuelve a encontrar. Pero, hermanos, pasajes paralelos a estos demuestran que Cristo, hermano, Jesús, siempre fue consciente con sus discípulos, supo las capacidades limitadas de una persona. Todos nosotros criticamos mucho, juzgamos a los discípulos cuando estando Jesús en un momento muy crítico de su vida, antes de morir. Me refiero a cuando Jesús estuvo en el huerto de Getsemaní, unas horas antes de ser aprehendido, aquella noche oscura. Dice que habló con sus discípulos y tomó a 3 de su confianza, los puso a orar, a interceder por él, porque era la noche oscura, así lo dice uno de los evangelistas en su evangelio. Dice que era la noche del diablo, así lo menciona, hermano. Y entonces Jesús viene con sus discípulos una vez y los encuentra dormidos. Y nosotros criticamos mucho eso. Decimos, qué vergüenza. Yo he predicado de eso, hermano. Yo he dicho, hermanos, nosotros nos parecemos mucho a los discípulos porque Jesús les dice, ¿cómo no han podido orar conmigo ni siquiera una hora? Y a veces yo he predicado diciendo, hermanos, no es posible que no podamos orar siquiera delante de Dios una hora. Se nos hace mucho. Pero miren, hermanos, con estos antecedentes que leímos primero, con estos que tenemos aquí, nos damos cuenta, hermano, que los discípulos estaban agotados, estaban cansados. Dice el versículo 22 del Mateo 26:43. Dice, vino y los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban agravados, dice esta versión. La versión 60, Reina Valera, dice, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y uno dice, pues qué flojos, ¿verdad? Qué flojos.
Pues es que, hermanos, no era una faena sencilla la que tenían los discípulos. Versículo 43, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Versículo 45, entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya duérmanse, les dijo, descansad, dijo, he aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Le voy a leer, hermanos, el versículo 43 en esta versión latinoamericana. Dice: volvió otra vez donde los discípulos. Esta versión es como serrana, donde, ¿se acuerda que una vez les hablé de esto? En que, dicen ahí en la sierra, en que Chalina, dice, o en que Elisa, quieren decir en casa de Elisa. Y aquí esta versión dice, volvió otra vez donde los discípulos, es decir, donde estaban los discípulos, y los encontró dormidos, dice. Y luego menciona esta versión: pues se les cerraban los ojos de sueño. Y la Biblia en el lenguaje actual lo dice de esta manera: Jesús regresó de nuevo a donde estaban los tres discípulos y otra vez los encontró completamente dormidos, pues estaban muy cansados. Miren, hay inclusive he escuchado predicaciones y predicadores que le dan un cierto aire mítico o místico a esto. Dicen: no, es que el diablo los adormeció, los puso, les cargó los ojos de sueño. No, hermanos, es que esto era real. Los discípulos trabajaban mucho, los discípulos pegados al Señor, hermanos, siempre atendiendo a las multitudes, trabajando con enfermos, con hambrientos, con endemoniados. Había mucho que hacer. Les decía ahorita acerca del proyecto Aarón y Hur. Le pusimos proyecto Aarón y Hur porque yo les he dicho, y ahorita antes de que se nos vayan, hermanos, quiero hablar con Freud, ahora sí, con Ceci, con Berta, que son vecinos y familia, así como hablé con la hermana Mónica y con Irene. Porque esto lo tomamos del pasaje de Éxodo, no lo lea, Éxodo capítulo 17, por allá. Vemos una guerra entre el pueblo de Israel y Amalek. Y entonces dice la escritura que Moisés, como líder del pueblo, como capitán del pueblo, subió al collado en Refidim, un lugar que se llamaba Refidim, subió a una loma. Y entonces Josué y el pueblo de Israel peleaban allá abajo en el valle. Y dice: cuando Moisés levantaba la mano y su vara, entonces ganaba a Israel y empezaba a derrotar a Amalek. Pero cuando Moisés se cansaba de tener la mano en alto, entonces Amalek empezaba a vencer a Israel. ¿Qué sucedió? ¿Qué hicieron? Pues Aarón y Hur, el hermano de Moisés, Aarón y Hur, que dicen algunos comentaristas que era cuñado de Moisés, tomaron unas piedras, sentaron a Moisés, se sentaron ellos y agarraron las manos de Moisés y las levantaron en alto. ¿Para qué? Para poder vencer, precisamente. Hermanos, el cansancio es normal, el cansancio se manifiesta en cualquiera. Moisés cansado, sí, Moisés se cansó también. Moisés se cansó, léalo en casa, Éxodo capítulo 17. Lo que quiero decirles es que la escritura no oculta el cansancio y fatiga, inclusive, escuche, de nuestro Señor cuando Él hacía su labor. Evangelio de Juan capítulo 4 versículo 6. Evangelio de Juan 4, 6 dice: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, ¿qué? Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Aquí dice que era como la hora sexta, sí, está bien, es correcto. Bueno, mira, Jesús se cansó. Jesús se cansó, se tuvo que sentar muchas veces. Obviamente, como dice Juan mismo, no se van a poder registrar todas las cosas, ocasiones y momentos de Jesús, porque no cabrían, dice, los libros en este mundo. Pero aquí lo vemos con palabras muy sencillas, muy cortas. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. ¿Ha visto predicadores
presentar la palabra sentados, hermano. Se da. He conocido a hombres muy viejos que predican, hermano, desde una silla, inclusive de una silla de ruedas. Ahora ya es moda, ¿verdad? En muchas iglesias modernas no ponen una silla, ponen un banquito, ¿verdad? Un banquito y ahí está, tirando rostro, ¿verdad? Algunos predicadores. No, eso no es por cansancio, eso es por mostrar una imagen. Pero hay predicadores, hermanos, viejos que ya no pueden permanecer mucho parados y se sientan, se tienen que sentar. Pero mire qué maravilla de las maravillas. Jesús, siendo hombre, habiendo experimentado el cansancio no una vez sino muchas veces, invitó siempre a los cansados a acudir a Él. Mateo 11:28, usted conoce este versículo. Venid a mí, dice el Señor, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Versículo 29 dice: lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Usted dice, entonces está hablando solamente del cansancio del alma, del cansancio de todo. Jesús es capaz de solucionar, de dar descanso, aun cuando Él experimentó el cansancio. Bueno, precisamente por eso Pablo comienza, fíjese, por eso Pablo comienza esta carta hablando de esto, diciendo esto. Gálatas 6:2 dice: sobrelleven las cargas, ¿qué? Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Aquí hay un remedio para el cansancio inevitable. ¿Cuál es? Que nos acompañemos, que nos interesemos, que participemos los unos de los otros, de nuestras necesidades, de nuestras penas, de nuestras cargas, de nuestros problemas. La respuesta bíblica al cansancio no es siempre exigirnos más en soledad. A veces mi hija y mi yerno, que participan allá en Colonia Rubio, en Colonia Álvaro Obregón, que participan al lado del pastor ayudándole lo que pueden, han aprendido, y a veces nos dicen a mi esposa y a mí, que saben que somos pastores. Ellos no son pastores, pero como trabajan al lado del pastor, saben, han aprendido. Me dice: papá, tengan cuidado, no le carguen mucho la mano nomás a unos hermanos y a otros no. Papá, cuiden a esa gente. ¿Por qué? Así nos dicen, y nos lo dicen muy frecuentemente, hermanos. Y esto es cierto. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la iglesia como congregación, siempre les he dicho, somos una congregación pequeña y tenemos muchas ventajas. La ventaja es que todavía nosotros, hermano, como este pequeño grupo que somos, podemos darnos cuenta de nuestras necesidades. En una congregación gigantesca, multitudinaria, nadie sabe nada de nada. A veces nos conocemos de rostro y decimos: sí, creo que lo he visto. Pero no sabemos nada, no sabemos si comió o no comió el hermano fulano, el que se sienta al lado de nosotros. No sabemos si está pasando por problemas serios. No sabemos si tiene problemas familiares, económicos. No sabemos nada de la gente. Usted y yo tenemos una gran ventaja. Podemos conocernos, hermanos, y conocernos bien. El asunto es que a veces hay muchas cosas, muchos factores que influyen para que no podamos sobrellevar los unos las cargas de los otros. Le voy a decir cuál es uno. No lo traigo aquí en el sermón, pero me acordé en este momento. Creo que se lo he platicado. A veces somos muy orgullosos. A veces estamos pasando por problemas y no queremos que nadie se entere, ¿verdad? Por orgullo, por pena, por muchas cosas. Un día estábamos, esto es lo que creo que a veces les he contado, estábamos en una reunión de pastores, solo de pastores, allá abajo en Batopilas, hermano. Y entonces al pastor que le tocó predicar en esa ocasión, tomó el lugar y le dijo: hermanos, ¿cómo están? Y todos bien, bendecidos, gracias a Dios. Y guiado por el Espíritu Santo, el pastor dijo: hermanos, ¿por qué somos así? Dijo: ¿por qué somos así? Todos empezamos a preguntarnos: pues, ¿qué trae este? Dijo: yo sé, dijo, porque estuve platicando ahorita con muchos, dijo, con algunos, dijo, y me platicaron parte de
su baraña de problemas que traen. Porque no sé si usted sabe, pero los pastores también, hermano, estamos aproblemados muchas veces. Y dijo, ¿por qué dicen que están bendecidos y que todo está bien? Dice, ¿por qué no son sinceros? Si estamos entre puros pastores, ¿por qué no abren su corazón para que todos podamos entendernos y orar? Hermano, yo dije, híjole, ¿sí es cierto? Sí es cierto. Los pastores no somos superhombres. Nadie, ningún cristiano, por santo y devoto y consagrado que sea, es superhombre o tiene superpoderes. No, no. Entonces, por eso Pablo comienza diciendo, este capítulo diciendo, sobrelleven los unos. ¿Por qué? Porque el cansancio, la fatiga es real. Pero la solución es que sobrellevemos las cargas unos de los otros. Esta es la respuesta bíblica al cansancio. No siempre, hermanos, bueno, pues nadie quiere, yo me la he hecho solo. No, no, hermanos. Miren, Dios ha dado a la iglesia una vida compartida, donde podemos recibir ayuda, oración, consejo, acompañamiento. Ahora, esta palabra, si seguimos leyendo la carta, hay un versículo que parece contradecir esto que le estoy diciendo y esto que Pablo mismo dice aquí. Pablo dice en el versículo 2, sobrelleven los unos las cargas de los otros. Pero en el versículo 5, ¿cómo dice? ¿Cómo dice el versículo 5? Porque cada cual llevará su carga. Y pudiéramos decir, a ver, Pablo, ponte de acuerdo. Primero nos dices que sobrellevemos las cargas los unos de los otros, y luego más adelante nos dices que cada quien va a llevar su propia carga. ¿Cómo así? ¿Cómo? Bueno, miren, estos dos principios, hermanos, no se oponen entre sí. Si se reflexiona poquito acerca de ellos, se va a entender que es imposible obedecer una parte de esta ordenanza sin obedecer la otra. Es decir, es imposible llevar una carga propia, hermanos. Imposible, sin considerar llevar al mismo tiempo la carga de los demás. Si mis problemas, escuchen, si mis problemas serios, graves, que se convierten en una carga, como Pablo lo dice, no me llevan a mí a ser más sensible con las necesidades de otro, no estoy aprendiendo nada. Nada estoy aprendiendo. Es como el animalito, ¿verdad? Que uno le dice, a ver, lo guía por aquí, lo guía por acá. Tenía un perro en la sierra, hermano. Perro hermoso, hermano. Animal grande, blanco. ¿Qué raza era? Ya no me acuerdo qué raza era. No era husky, era pues otra raza. A ver qué me meto en estos conflictos. Pero hermano, era tan bonito ese animal, pero era tan fiero, tan maleducado. Hermanos, todos los días amanecía con un gallo descabezado en la puerta de mi casa. Todos los días, hermano. ¿Usted sabe lo que es eso allá en la sierra? Pues eso significa que llegaron a tocarme a la puerta de mi casa y decirme, oiga, o controla a su perro o lo vamos a matar. Al perro, no a mí. Pero yo sé que si hubiera seguido dejando al perro me hubieran matado a mí, porque allá la gente, hermano, vive de sus animales, los cuida, es su tesoro, son sus bienes. Los que viven en el rancho saben de qué les hablo. Pero hermanos, pues este animalito lo tuve amarrado, me lo llevaba a caminar y luego decía, no, lo jalaba y aquí adelante, ya ver, hasta programas hay ahora de eso que enseñan eso. Y hermano, después de 2 o 3 semanas, el perro ahí junto a mí, a la primera que soltaba, hermano, se le olvidaba todo, absolutamente todo lo que le había enseñado. Hermano, agarraba los becerros, escuche, los becerros, y los volteaba de cabeza, hermano, del puro pescuezo. Puros problemas, hermano, puros problemas. Y luego tenemos otro perro muy chiquito, un cocker Spanish. Era muy manso el animal, pues lo convirtió en lo mismo. Juntos, hermano, andaban haciendo, mataban chivas, mataban borregos, costaleaban vacas, hasta que dije, lo siento, y le hablé a la policía judicial, me dije, ¿saben qué? No puedo con este animal. Una vecina, una hermana en Cristo, que era vecina de nosotros, dijo, no, está muy bonito, démelo, me lo voy a llevar al rancho. Le dije, hermana, te vas a meter en un problema. No, yo lo voy a educar. Pregúnteme dónde terminó ese animal. Lo mataron.
Cuando no se entiende, hermano, cuando no se es consciente, además de que nos enseña Dios a través de nuestras propias cargas, y cuando no nos volvemos tan considerados como para sobrellevar las cargas de los otros, no estamos aprendiendo nada. No estamos aprendiendo nada. Por eso es imposible obedecer una parte de esta ordenanza sin obedecer la otra. Es imposible comprender las tremendas responsabilidades de nuestra propia existencia sin comprender al mismo tiempo las demandas de nuestros hermanos. Y aunque es completamente cierto, fíjese que lo más extraño de este universo es que aunque este mundo esté sobrepoblado, somos muchos en este mundo, ¿verdad? Sin embargo, el hombre está solo en su nacimiento, solo en los grandes acontecimientos de su vida, solo en su muerte. No, hermano, ahí en el funeral, pero usted se va a morir solo. Usted nació solo, a menos de que haya nacido pegado, ¿verdad? Como siamés. Pero aún así, el alma es diferente. A eso me refiero. Nosotros llegamos a este mundo solos, transitamos en este mundo solos. Sí, pero mi esposa, mi esposo, sí, pero usted toma decisiones propias. Su alma es única y personal. Y nos vamos de este mundo, desaparecemos solos. Por eso, hermanos, los datos, aprovecho para decirle esto otra vez. Los datos que arrojan las redes sociales en cuanto a amigos y likes son lo más ilusorio y falso de este mundo. ¿Sí o no? Cuando verdaderamente necesitamos a un amigo, a alguien que nos escuche, son muy escasos, a veces no los encontramos. Allí, hermano, en lo profundo de nuestro ser, cada alma es única. Cada alma habita sola ahí, en el cuerpo, en aislamiento, en este estuche, como una estrella en su propia órbita solitaria. Hermanos, debe girar pacientemente. Usted sí sabía que ninguna estrella puede moverse en la órbita de otra, ¿eh? Cada estrella tiene su lugar, ahí orbita. No puede cruzar el profundo silencio que se interpone. Está sola y resplandece con una belleza maravillosa, aunque solitaria. Es única. Así es que Pablo dice bien cuando nos dice: cada uno llevará su propia carga. Pero por otro lado, la diferencia la tiene el cristiano. Usted y yo la tenemos. Pues para el cristiano le es imposible hallar verdadera vida sin renunciar a la voluntad individual. Un cristiano individualista es un mal cristiano. Escuche, hermano. Un cristiano individualista es un mal cristiano. ¿Por qué? Porque los intereses personales nos ahogan y no nos dejan ver la necesidad humana. Y Pablo dice precisamente esto de lo que le hablo en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Nos da la razón por lo cual nosotros debemos interesarnos. Dice, 2 de Corintios 1:3, dice: bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación. Dios es Dios de toda consolación. Dice el versículo 4: este Dios se nos consuela en todas nuestras tribulaciones, en todos nuestros problemas. ¿Para qué nos consuela? Hay una razón por la cual nosotros somos consolados. Dice: para que podamos también nosotros consolar a los que están en angustia con la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Hay razones por las cuales nosotros debemos sobrellevar las cargas, hermanos. Y si estamos cansados, la fórmula que Dios nos da, el remedio que Dios nos da, es que nos interesemos unos a otros, que sobrellevemos las cargas los unos por los otros. Miren, les voy a hablar. Esta no es una enseñanza de Pablo, no es originaria de Pablo, no salió de la mente y del corazón de Pablo. Pablo fue inspirado por Dios, pero la realidad es que esto se describe por primera vez. Este deber, esta responsabilidad, se describe allá en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 18.
en los mandamientos de Dios. Dice Levítico 19:18, empieza el versículo diciendo: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que ¿qué? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego pone la firma Dios: yo Jehová. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero miren, esto no solamente le preocupaba a Pablo, hermanos, sino que era para Cristo Jesús un asunto de suma importancia. Pues después de que un intérprete de la ley a Jesús se le acerca y lo aborda con una pregunta acerca de, le voy a decir esto, ojo, ponga mucha atención. Este intérprete de la ley lo aborda con una pregunta acerca de la vida eterna. Este intérprete le dice: a ver, ¿cómo voy a heredar la vida eterna? Lucas 10:25 dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, dice: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ojo, ¿cuál es el tema de este intérprete? La vida eterna. ¿Qué contesta Jesús? Versículo 26. Jesús le responde con otra pregunta. A ver, le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees ahí? 27. Aquel, ser un intérprete de la ley, sabía, pero hacía el dedillo la palabra de Dios, la ley. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. De esta forma ganas la vida eterna. Pero, dice el intérprete de la ley, porque así dice el mandamiento, y también vas a amar a tu prójimo como a ti mismo, dice. Y el versículo 28, Jesús le dice: muy bien, muchachito, ¿verdad? Bien, has respondido. Pues ¿sabes qué? Le dice: haz esto y vas a vivir, vas a tener vida eterna. Y luego el 29 dice: pero dijo, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Él mismo había dicho, amar al prójimo. Y este hombre le dice: pero ¿quién es mi prójimo? Le voy a decir qué quiere decir prójimo según el diccionario de la lengua española. Prójimo quiere decir persona respecto de otra, considerada bajo el concepto de la solidaridad humana. Cuando hablamos de prójimo en el mundo, estamos hablando de solidaridad humana, de empatía humana, de compadecimiento humano, de sentimientos afectuosos hacia los que sufren. Ahora le voy a decir lo que quiere decir prójimo según el lenguaje bíblico. El significado de prójimo en la Biblia se refiere a cualquier persona que está cerca de uno, tanto en términos físicos como emocionales. Este término proviene de una palabra hebrea, que significa cerca o cercano. De hecho, algunos han dicho prójimo quiere decir próximo, ni más próximo. Ese es el prójimo. Y otra vez debo de retomar, hermanos, el tema que la semana pasada veíamos acerca de la continuación de vida de uno que se dice cristiano, de uno que dice ser salvo, de uno que dice haber conocido a Dios. Miren, si nos fijamos bien, Jesús no fija la atención en el hecho de que si amaba o no al Señor, ¿verdad? Que Jesús no le dice: a ver, ¿estás amando al Señor tu Dios para que tengas vida eterna? No, Jesús le dice, en cuanto a amar al prójimo, le dice: haz esto, ama al prójimo y vas a tener vida. Y esto no quiere decir, hermano, que amar a Dios no nos dé vida eterna, pero el mandamiento va unido a amar al prójimo. Jesús, hermano, fija su atención en esta parte. Jesús conoce la sinceridad de los corazones, obviamente, en cuanto a si amamos a Dios o no. Lo cual, hermano, entre nosotros es muy subjetivo. Yo puedo decir que amo a Dios y cuando salgo y hago lo contrario a lo que Dios quiere, pues mis palabras de amar a Dios son subjetivas, ¿verdad? ¿Quién puede comprobar que verdaderamente amamos a Dios? Pues solamente Dios. Usted y yo no podemos saberlo. Pero ¿sabe qué? Miren lo que le voy a decir. Este dilema del que estamos hablando se resuelve muy fácilmente cuando nuestras acciones y cuando nuestros deberes para con los demás
se hacen o no se hacen manifiestos. Esto fue precisamente lo que no tardó en manifestarse en este intérprete de la ley. Y es entonces cuando Jesús aprovecha para hacerle su pregunta, ¿verdad? O este hombre, ¿y quién es mi prójimo?, dice. Aquí Jesús, hermano, aprovecha y propone una parábola que nosotros conocemos como la parábola del buen samaritano, que por cierto se enfoca precisamente como un deber inherente, un deber unido, inseparable al amor de Dios o al amor a Dios. La parábola todos la conocemos, ¿verdad? Conocemos todos la parábola del buen samaritano. Muestra tres personajes, se lo voy a mencionar así rápidamente. La parábola habla de tres personajes que encuentran a un desventurado hombre víctima de unos salteadores y robadores que, además de robarle todo, lo hieren casi al punto de matarlo. Dos de los personajes que se encuentran con este pobre hombre moribundo y en desgracia debieran por la ostentación de sus títulos, uno era sacerdote y el otro era ¿qué? Levita, eran servidores de Dios, pues por ello debieran haber ayudado a aquel hombre sin titubear. Pero se nos dice que, contrario a lo que se debiera esperar de semejantes hombres, de semejantes cargos y títulos, se nos dice tanto de uno como de otro pasaron de largo, se hicieron locos, no les interesó, no hubo empatía, no hubo amor al prójimo. Y luego aparece el tercer personaje en la escena. De este, curiosamente, no se podía esperar nada. Era un enemigo, un aparente extraño, un ajeno a la cultura, a la religión y por consecuencia a los deberes que un judío tenía. Pero todo lo contrario, este se compadeció, dice la parábola, curó las heridas de aquel hombre. ¿Qué más hizo? Usó su propio medio de transporte, lo puso en su cabalgadura. Era burro, elefante, caballo, yegua, mula, no sabemos. Nada más dice que era una cabalgadura, ¿verdad? Lo subió en su cabalgadura y luego lo transportó hacia un mesón, hacia una posada, hacia un hotel, entiéndase. Y luego pagó, dice, le dijo, aquí te encargo, le dijo al mesonero a este hombre, para que lo atiendas. Si cuando yo vuelva ha gastado más de lo que ya te di, yo te lo pago. Hermanos, qué hombre este, qué hombre este. Y es que cuando Dios habla a su pueblo en Levítico 19:18 y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no estaba hablando solamente de amar a los de su propia nación. No le estaba diciendo a los judíos, tú ama a los judíos, ustedes judíos amen a los judíos. No les estaba diciendo amen a los de su familia, no les estaba diciendo amen a sus amigos o a ese grupo social con el que se desenvuelven, sino que está hablando de amar y ayudar sin distinción a todos los hombres. Por eso Jesús termina su enseñanza precisamente con una pregunta. ¿Qué les dice? Lucas 10:36, y también con una orden. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? 37, él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Volviendo a nuestro tema, hermanos, Pablo aprendió de Jesús. Pablo aprendió de Jesús, así como Juan también lo aprendió, y nos dice en su primera carta, capítulo 4, versículo 20. Miren qué claro es Juan. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso, dice. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, a quien lo tiene enseguida, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Dice. Y el 21 dice, y nosotros tenemos este mandamiento, dice Juan, el que ama a Dios, ¿qué? Ame también a su hermano. Hermanos, nunca ha sido fácil combatir el individualismo, nunca. Es más, creo que hoy en las iglesias se promueve el individualismo hasta en los cantos que se cantan. Yo, ¿verdad? Adoro, yo alabo, yo. Hermanos, somos uno en Cristo. Estamos llevando cada uno nuestra propia carga. Y es lógico trabajar para la solución de estas cargas, pero nos olvidamos de sobrellevar por amor las cargas de los demás. Y entonces, ¿qué tenemos?
Tenemos vidas de cristianos bien cimentadas en la fe, pero cansadas. Tenemos cristianos sinceros y comprometidos, pero agotados y solos en sus propias luchas. Entendámonos, hermanos, todos. La iglesia es una, nuestra fe es una sola, un solo cuerpo. Tenemos un solo Dios, a un solo Señor, dice Pablo, un solo bautismo, un solo Padre, una misma esperanza, una misma vocación, una misma meta, un mismo cielo, una misma gloria. No vaya a ser que lleguemos al cielo, hermano, y nos desconozcamos. Digamos, ¿y tú cuándo? Bueno, tú eres del taller del maestro. ¿Cuándo? Ni te conozco. ¿Cuándo fuiste? Hermanos, entramos y salimos de la iglesia, a veces sin interesarnos en los demás. Entendamos esto, dice Pablo a los Efesios 4:4, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, dice el versículo 5, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Perseverar no significa ignorar nuestros límites, hermanos. Podemos confundir perseverancia con mantener indefinidamente un ritmo que a veces ya no se puede sostener. Pero descansar, escuchen, descansar, pedir ayuda o reorganizar una responsabilidad no equivale necesariamente a abandonar la fidelidad. No va a pasar nada. Si alguien dice, hermano, momento, ¿verdad? Ayúdenme en esto, yo ya no puedo con esto, si es personal, si es, hermano, por parte de la iglesia, lo que sea. A veces necesitamos detenernos lo suficiente para recuperar fuerzas y continuar haciendo aquello que es correcto, hermanos. Todo esto lo menciono porque de verdad les digo, hermanos, el cansancio se vuelve peligroso cuando comienza a modificar nuestras convicciones. Dejamos de servir porque nadie agradece a veces. Dejamos de hacer el bien porque otros no responden como esperábamos. O comenzamos a justificar decisiones incorrectas simplemente porque estamos agotados. Si estamos agotados, permitamos que otros creyentes nos ayuden, apóyese en su hermano para que pueda sobrellevar la carga. Si hemos dejado alguna práctica buena también, por desánimo o fatiga, consideremos cómo retomarla nuevamente. Ahorita, antes de empezar el culto, hermanos, les aviso de una vez. Vamos a hacer una actividad, no nació de mí, pero yo le dije ahorita a mi hermana Mari, dije, dale, y cuando estén listos, avísenme, porque voy a hacer la invitación a la iglesia. Parece que ahí en el corazón de Mari, ir a uno de los hospitales, le donan a ellas carnes para hamburguesa. Vamos a hacer hamburguesas y vamos a ir al hospital a dar de comer a esos familiares de pacientes que están ahí, darles de comer, pero también a predicarles la palabra, a darles el mensaje. ¿Cuántos se apuntan? El día que yo lo dije, Rafita luego lo dijo yo. Sí, pero no nada más es Rafita, y hay muchas manos. Hermanos, qué bueno, los felicito por su disposición. Esto se va a hacer más fácil, más ligero, se lo puedo asegurar. Si estamos haciendo ya el bien, hermanos, pero nadie parece apreciarlo, recordemos que nuestra fidelidad no depende únicamente del reconocimiento humano. Y cuando el agotamiento comienza a convertirse, hermanos, en desaliento espiritual, el desánimo espiritual desarrolla específicamente una gran lucha que encontrará respuesta solamente en Dios y en su palabra. Hermanos, a veces estamos cansados, a veces tenemos problemas de salud. Entiendan esto: ir con el médico no es falta de fe, atenderse con el médico no es falta de fe, al contrario, hermano, es aprovechar las cosas que Dios nos ha dado. ¿Quién le ha dado la ciencia al hombre? Dios. A veces decimos, no, es que no quiero saber, ¿verdad? Que estoy mal. Pues, hermano, el que no quiere ver, pues no lo verá, ¿verdad? Pero lo que es seguro y claro llegará. Nosotros empezamos este año, mi esposa y un servidor, hermanos. En enero nos fuimos con el médico, nos fuimos con el nutriólogo, después de los tamales y de, ya sabe, usted ya sabe, ¿para qué le digo?
Nos fuimos con el médico, nos puso una dieta, dígame si la estoy llevando ahorita, no. Pero hermano, a partir de ese día yo dije, tengo que cuidar mi vida, tengo que cuidar mi cuerpo, tengo que cuidarme, ¿verdad? Gracias a Dios, hermano, salimos pues, relativamente bien, gracias a Dios, pero sí nos corrigió en algunas cosas. Y eso es bueno, no tiene nada de malo, no es falta de fe. ¿Qué le digo, hermano? ¿Qué le digo? A veces tenemos afecciones físicas, tenemos problemas de salud, hermanos, y no queremos usar o echar mano de lo que Dios, hermano, nos da. Hay muchas cosas. La oración es buena y siempre será lo mejor como primera opción. Orar, pedir a Dios, buscar a Dios ayuda. Pero hermano, hay muchas opciones. Y por último, para cerrar este primer punto, y hasta aquí lo voy a dejar, le seguiré la semana entrante o la que entra, porque posiblemente la semana que entra tenemos un programa especial. No les voy a decir hasta que estemos aquí. Para cerrar este punto, hermanos, otro problema que puede presentarse, con esto termino, es que a veces cuando se trata de servir a Dios, a veces decimos o sentimos cierta incapacidad. Decimos, no, es que yo no puedo servir, ¿verdad? Yo no tengo capacidades, yo no tengo dones, yo no tengo gracia para nada. Nos sentimos indignos para dedicarnos a hacer el bien. Todos tenemos gracia, hermano, de parte de Dios, todos, de verdad. Yo le vuelvo a repetir, el viernes que estaba aquí sentado, cuando vi a todos ustedes, hermano, a las hermanas, a los hermanos, levantados, sirviendo platos, y al final recogiendo, y a veces somos unos, a veces somos otros, ¿verdad? Hermano, yo dije, qué bueno es Dios con su pueblo, qué bueno es Dios con su iglesia. El jueves que andábamos aquí con las hermanas, tratando de ayudarles, colgando ahí los arreglos, ¿verdad?, en la escalera, y las hermanas haciendo lo suyo, decíamos, hay mucho talento en el pueblo de Dios, pero si dejamos solos a unos, hermanos, y los otros no hacemos nada, va a llegar un momento en que el cansancio, hermano, nos va a ocasionar otro tipo de problemas. Si usted se siente indigno, si usted se siente incapaz, nada más le voy a decir algo, y con esto cierro. Tengamos cuidado de que esa humildad y menosprecio de nosotros mismos, esa indignidad, no provengan, hermanos, en realidad de una frialdad de corazón, de una falta de interés, de una apatía, de egoísmo o de falta de vida espiritual. Es muy necesaria la diligencia, la paciencia, pero también es necesaria una sincera y profunda, hermanos, sencillez de corazón para reconocer de dónde nacen ciertas actitudes. Hermanos, si Dios nos mueve a compadecernos en algo que estamos sufriendo, que estamos viviendo, voy a poner este ejemplo. Mi hermana Cristina, después de testificar esto, yo creo que tiene una gran capacidad para alentar a otros que están en una semejante condición, de testificar, de hablar acerca de una carga que ha llevado por años y que siente alivio en este tiempo acerca de ella. Hermano, ¿qué está viviendo usted que pueda ayudar a consolar a otros que están en la misma situación? ¿Qué hay, hermano, en nuestra vida que pueda ser compartido como aliciente, como ayuda, como para aligerar la carga de otros? Hay mucho, hermano. No creo, hermano, que alguno de nosotros esté viviendo una vida sin pesares, sin problemas, sin dificultades. No existen esas vidas, no existen, hermano. Aproveche al máximo, saque provecho de los problemas, de las dificultades, y no nos cansemos, no nos cansemos. Si nos cansamos, bueno, tomemos las opciones de Dios, tomemos las opciones de Dios. Yo les he dicho, tenemos un WhatsApp propio de la iglesia, úselo, manden mensajes. Yo sé que se ha estado haciendo. Hermano, ayúdenme a orar por esto. La hermana Berta pidió por su hija embarazada con problemas hace unas semanas, y así, hermano, no se detenga. Pasamos tanto tiempo con este aparato en las manos y no darle el mejor uso. Aviente sus cargas aquí, hermano, y las tomamos, se lo puedo asegurar.
las tomamos y las tomamos, hermano, con responsabilidad. Con responsabilidad. No, pero es que si digo esto se van a dar cuenta y qué vergüenza. Olvídese de la vergüenza, porque va a terminar consumido por el trabajo y por la carga. Dicen por ahí, la carga hace andar al burro, sí, pero la carga excesiva también hace que el burro se doble, hermano. Lo vi muchas veces en la sierra. Los abusos nunca terminan bien. Póngase de pie, hermanos. Continuaremos, si Dios quiere, otro día. Tiempo esclavizado. Quiero orar. Hable con Dios. La vida de un hombre siempre es una vida con propósito. La vida de un cristiano no puede ser una vida sin propósito. La vida de un cristiano tiene un propósito definido y claro. Ya. Pasaron años tal vez. Ya díganle al Señor, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo te sirvo? ¿Dónde están mis dones, Señor? ¿Dónde están las gracias? No voy a ser, hermano, como aquella persona que conocimos en el rancho. Tenía una gracia para cocinar. Cocinaba de rechupete, hermano, riquísimo. De la hora que uno le decía, hermana, ¿qué le echó a esto? Pues quién sabe, ahí nomás aventé unas cosas y salió esto. Egoísta, hermano, como ella sola. Nunca cambió, nunca quiso dar una receta. De verdad se lo digo, pero si mi esposa hacía algo y le gustaba, a ver, deme la receta. ¿Y qué le echó? Y ahí se estaba hasta que le sacaba, hermano, el comino que le echaba. No, hermano, la vida tiene un propósito y debemos enterarnos qué es, qué gracia, qué talento tengo. Y cuando si usted se entere, échelo a andar, hermano. Verá qué bendición va a ser esto. Cierre sus ojos, hable con Dios en esta tarde. Gracias, Dios mío. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra, Señor, no oculta nuestras debilidades. Gracias porque tu palabra no oculta, Señor, las flaquezas de hombres y mujeres que nosotros tenemos en gran estima, como Pablo, como Moisés, como Abraham. Gracias porque podemos ver en nuestro Señor y Maestro, Padre, a Jesús, nuestro Salvador, también, Señor, cansado, fatigado, Señor, del camino, sentándose allá en el pozo de Jacob, mientras los discípulos iban a comprar y comer. Señor, gracias porque, Señor, el cansancio, aunque sea una realidad, también hay realidades, Señor, de las que podemos tomarnos, Señor, para mitigar ese cansancio. Aquí está mi hermano, Señor, en la fe, mi hermana en la fe. Señor, nos vemos posiblemente una o dos veces a la semana, pero la misma fe, el mismo Dios, el mismo Señor que nos salvó, el bautismo, Señor, del cual fuimos partícipes, la misma esperanza, la misma meta que tenemos, el mismo cielo que nos espera, Señor, nos hace hermanos. Fuertes lazos, Señor, deben de existir, Señor, en un grupo que se denomina iglesia. Por eso tu palabra dice que somos el cuerpo de Cristo. Señor, ayúdanos a entender esto, y que el cansancio, el individualismo, Señor, el egoísmo, la falta de empatía no consuma, Señor, ni agote, Señor, nuestras fuerzas entre nosotros. Ayúdanos a fortalecernos, Señor, los unos a los otros, a tomar las cargas, a interesarnos, Señor, a ser empáticos, Señor. Y Dios mío, veremos que el cansancio mengua, Señor, y como veremos en los dos puntos, Señor, que siguen, Señor, tendremos ciertamente una gran cosecha, grandes resultados, Señor, de hacer el bien, Señor, si no desmayamos. Aquí está tu pueblo, Señor, danos amor unos para con otros, Señor, empatía, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú eres nuestro gran ejemplo. Te desgastaste como una vela, Señor, se consume, Señor, ardiendo hasta el final de tus días. Ayúdanos a nosotros, Señor, a imitarte.
Ayúdanos a imitarte, Señor. Ayúdanos a invitar a Pablo, que te invitó a ti. Ayúdanos a invitar a Juan. Ayúdanos a invitar a todos aquellos que te invitaron a ti también. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén.